Padre, queremos agradecerte esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias te damos por el clima, por este tiempo tan agradable, Señor. Queremos agradecerte, Padre, los que estamos reunidos y los que aún van a llegar. Señor, queremos unirnos, Padre amado, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Que esta mañana escuchemos, Señor, con todo nuestro corazón, tu palabra, Padre, porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Tus palabras trascienden, Padre amado, tus palabras no están sujetas a tiempo, ni espacio, ni materia. Tus palabras, Señor, son eternas y tus palabras, Padre, son las que gobiernan por encima de todo, papá, por encima. Tú creaste todo por medio de tu palabra. Y aquí estamos, Padre. Queremos esta mañana, Señor, unirnos a una palabra eterna, no a una palabra temporal, no a una palabra circunstancial. No queremos conectarnos con ninguna palabra humana, sino con tu palabra. Porque tu palabra tiene el poder, tiene la autoridad, es absoluta, Padre amado, y es eterna. Y esta mañana también, Señor, queremos pedirte por cada hermano, cada hermana que está esta mañana, Señor, delante de ti. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por esa gracia abundante, Señor, que tú, Señor, nos has dado a cada uno de nosotros en Cristo. Gracias, papá, que esta mañana, una vez más, Señor, nuestro espíritu esté atento, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, a lo que tú, Señor, esta mañana, Padre, de forma sencilla y práctica, quieres que nosotros podamos escuchar y guardar y obedecer, Señor. Gracias una vez más. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Dirígenos, Espíritu Santo, que seas tú hablando. Aquí estamos solamente como conductores, Señor. Estamos solamente como este instrumento que amplifica, Señor, la voz. Así estamos en este lugar. Señor, solo somos colaboradores, instrumentos que amplificamos lo que tú quieres hablar, Señor. Y aquí estamos para que esa misma palabra a nosotros y a mis hermanos pueda direccionarnos, transformarnos, renovarnos, fortalecernos en el Espíritu, Señor. Gracias. Todo esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Bienvenido una vez más. Amén. Y esta mañana quisiera compartirles con la ayuda del Señor. No le puse título, no tuve título para ponerle, pero quisiera que leamos para empezar este pasaje, Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos 2, versículo 1 al 3. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Amén. Y quisiera comenzar con una pregunta que usted tenga la respuesta en su corazón. Amén. ¿Qué pasaría si usted en este momento lo tuviera a Adán frente suyo? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a Adán? ¿Ah? Y algunos ya me han dado la respuesta, ¿verdad? Pero ¿qué le diríamos, verdad?
Mire lo que Dios lo había hecho tan, bueno, para Dios, para nosotros lo vemos toda la creación magna, ¿verdad? Pero para Dios, yo creo que para Él ha sido como simplemente acomodar las cosas. Y cuando lo pone a Adán en el huerto, lo único, hermano, lo único, como dice ahí, ¿no? Don Ramón dice, lo único que me faltaba para empezar un trabajo era ganas. Lo único, porque lo que menos tenía era ganas, ¿no? Entonces lo único que le faltaba, lo único que tenía que hacer Adán era obedecer. Lo único. No sé si ve la magnitud de lo único. Y a veces, hermano, después de no obedecer aquella instrucción específica del Padre a Adán, todo se complicó. Todo. O sea, el caos, la corrupción, la muerte, el desorden, o sea, todo estaba lindo, ¿verdad? Pero, lamentablemente, ahora no nos vamos a quedar ahí, porque dice también la palabra de que así como por un hombre entró el pecado y la muerte, por otro hombre, el último Adán, Jesucristo, entró la vida. Amén. Y gracias damos a Dios por medio de Jesucristo, porque gracias a Él nosotros podemos hoy disfrutar de una salvación, como dice Hebreos, grande, tan grande. Amén. Es una salvación integral. Esto es importante, hermano, que entendamos. Porque cuando Dios habla de salvación, no solamente está hablando Dios de salvarlo o rescatarlo al hombre de un lugar, sino de que el hombre vuelva a un estado original. Amén. Cuando Dios habla de salvación, está hablando del todo del ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Que este hombre integral pueda volver al diseño original de Dios. Amén. No solo que anunciemos un mensaje de salvación, sino que nosotros podamos apropiarnos de esa salvación tan grande, como dice Hebreos, y eso vamos a leer, que tiene que ver con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver enseguida algunos aspectos importantes de esta salvación. Entendiendo esto, de que salvación no solamente tiene que ver con salvar algo del hombre, sino que Dios quiere que el hombre, todo su ser, vuelva al diseño original, al propósito eterno del Padre. Amén. Entonces mire lo que dice Hebreos 2, 1 al 3, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, escuche bien, atendamos a las cosas que hemos oído. Me llama la atención, pero yo no quisiera entrar en mucho detalle de esto, pero dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, aquí está la palabra, una salvación tan grande? Wow. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. ¿Se da cuenta la magnitud, hermano, de todo? O sea, cómo es que Dios aún, no sé cómo explicarlo, pero
a veces nosotros en nuestra mente, con nuestra mente natural, no percibimos algunas cosas que por el Espíritu solo Dios. Por eso le digo, no tengo mucha explicación para esto, pero quisiera un poquito transmitirle lo que pienso en el Espíritu, de que no es que Dios tenía un plan A o un plan B. Dios solo tuvo un plan. Dios siempre tuvo solo un plan. Y ese plan dice que lo llevó Dios antes de la eternidad en Cristo Jesús. O sea, su plan, el plan del Padre, no es un plan que está sujeto a ciertas cosas. El plan del Padre, Él lo empezó a llevar adelante desde antes de crear todas las cosas. Y dentro de eso también está el hombre. Entender esto nos cambia el panorama, porque nosotros a veces vemos que como que Adán fue lo que Dios empezó a crear y llevar adelante. No, su plan eterno, por eso el plan eterno de Dios, lo llevó adelante el Padre desde antes de todo lo creado. Amén. En Cristo. Esto es importante. En Cristo. O sea, y como Cristo es el Hijo de Dios, también eterno, entonces vino a consumar, escuche bien, vino simplemente a consumar el plan eterno y único plan del Padre. No sé si estamos entendiendo. Esto es importante, amados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender también que la salvación provista por Dios a la humanidad no es una salvación que de pronto dijo, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo salvo al hombre? No. No, Él ya sabía lo que el hombre iba a hacer. Él ya sabía, nada lo tomó por sorpresa. Amén. Él ya sabía, pero su plan siguió adelante porque ese plan no estaba sujeto a alguien. Ya estaba destinado, ese plan estaba destinado desde antes de todo lo que fuera creado. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Entonces, cuando entendemos esto, entonces nosotros, hermanos, no estamos en un plan improvisado, estamos en un plan eterno de salvación. Amén. Estamos en un plan eterno. Dios, su plan, lo consumó en esta tierra enviando a su Hijo para que ese plan tenga legalidad, para que ese plan sea efectivo, para que ese plan que nosotros creyendo en esta tierra, en esa obra de sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros podamos entrar, acceder al plan eterno de Dios. No sé si estamos entendiendo lo que el Padre nos está hablando esta mañana. O sea, hermano, no es cualquier cosa. Por eso es que cuando Jesús tiene una conversación con Nicodemo, Él separa muy claramente, Jesús separa muy claramente todo lo que es natural, terrenal y temporal. Separa. O sea, Él le dice a Nicodemo, lo natural es natural, lo que es carne es carne. Lo temporal está sujeto a temporal, lo terrenal es terrenal. Y Él mismo le dice, yo no puedo hablarte de cosas espirituales, yo no puedo hablarte de cosas eternas. ¿Por qué? Porque el hombre lamentablemente a causa del pecado, escuche bien, y por el pecado y la muerte perdió aquel sentido de vida, aquel sentido eterno que Dios había puesto en Adán. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros diferenciar de todo lo temporal, terrenal, hermano, la diferencia entre lo eterno, celestial y espiritual. Necesitamos diferenciar. Cuando esto está claro, ahora, esto tiene que estar muy claro en nosotros. No podemos esperar de la gente que no tiene a Cristo
que está muerta en sus delitos y pecados, no podemos esperar luz de gente que está en oscuridad. ¿Me estoy explicando? Ellos pueden tener luz en cuanto al sistema de este mundo. ¿Me explico? Pueden ser expertos en muchas cosas, pero nunca entender ni tener luz, la luz verdadera en cuanto a las cosas espirituales y celestiales. Entonces, nosotros necesitamos diferenciar. Por eso es que le decía al principio, y la pregunta era, ¿qué pasaría si usted lo tuviera a Adán frente a usted? ¿Qué le diría usted al bendito Adán? ¿Qué le diría? ¿Cuál sería su pregunta a Adán? ¿Ah? O sea, ¿qué pasó contigo, no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque, hermano, Dios lo había hecho todas las cosas para Dios lo había hecho tan sencillo, que lamentablemente el hombre, cuando decide vivir para sí mismo, lo complica todo. Cuando el hombre decide, por escuchar una palabra que no era de Dios, decide vivir para sí mismo, complica todo. Por eso, hermano, el evangelio, escuche bien, el evangelio del reino es sencillo. El evangelio del reino es sencillo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer la voz del gobierno de ese reino. Nada más. Cuando nosotros desobedecemos la voz del gobierno de ese reino, complicamos en nuestra vida el evangelio sencillo. No sé si está entendiendo. Esta semana he estado por un pueblo allá pasando Montero, y mientras conversaba con una hermana, esta hermana tiene un negocio hace comida. Mire, hermano, yo quisiera esto a modo de introducción, no para que usted haga lo mismo, sino para ver cómo a veces nuestro evangelio pareciera complejo, pareciera difícil, y el evangelio no es así. El evangelio no es complejo, no es difícil. No le estoy diciendo que es fácil, pero no es complejo. El evangelio del reino es un evangelio sencillo, práctico. Amén. Pero nosotros necesitamos, por la nueva vida, por la nueva naturaleza, dar pasos de obediencia para que ese evangelio se haga sencillo en nuestra vida. Entonces, cuando yo hablaba con esta hermana, ahí mientras almorzábamos, esta hermana me dice, pastor, yo quiero contarle algo. Me dice, dígame, mi hermana. Y me dice ella, yo tengo un negocito hacemos nosotros almuerzo todos los días. Todos los días cocinamos acá en el pueblo, me dice ella. Y la pastora de ahí, su pastora, me dice, ella cocina riquísimo, me dice. Así, le digo, sí. A ver, un día vamos a ver, pastor, me dice. Y en eso ella me dice lo siguiente, dice, pastor, dice, yo cocino, pero tengo 2 días de entre los días que cocina. Ella cocina lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Esos días cocina. ¿Cuántos días son? Lunes, martes, jueves, viernes y sábado. 5 días. Amén. Y escuche, hermano. Y esta mujer me dice, yo he quedado algo con el Señor, yo he hecho un trato, así me dice la palabra, he hecho un trato con el Señor, de que los martes no voy a cocinar. Los martes es de mi Señor, voy a ayunar. Le he dicho, Señor, yo no voy a cocinar martes, quiero estar delante de ti en ayuno, oración y escuchando tu palabra. Yo me sorprendí, hermano. Y ese momento me vino a mi corazón las primeras etapas de un cristiano cuando está con ese amor ferviente al Señor.
cuántas promesas hacemos al Señor, ¿verdad? Inocentes, sencillas, inmaduras muchas veces, pero con un corazón genuino. Y ella me decía, ¿sabe qué? Me dice, yo los martes y domingo, mire hermano, esta más, me dice, martes es para mi ayuno, no cocino. Viernes, escuche bien, ¿sabe qué me dice? Cocino para el Señor. ¿Cómo es eso? Le digo. Viernes me dice, hago almuerzo, pero toda la ganancia lo traigo al alfolí. Oiga, me llamó la atención. Y domingo me dice, no cocino. O sea, ¿cuántos días de eso es para ella y cuánto es para el Señor? Y yo digo, hermano, tan sencillo, ¿qué le diría usted a esa mujer? Yo dije, Dios mío, o sea, ¿por qué nos estamos complicando la vida cuando el Evangelio es sencillo? Nosotros en la ciudad, le estoy hablando en un lugar, hermano, en un pueblo, en una población donde no tienen todo lo que nosotros tenemos. Y esta hermana me decía, pastor, esos 3 días, literalmente, son del Señor. Entonces, qué impresionante, ¿no? Nosotros, hermanos, con todas las disposiciones a veces, con todas las comodidades, con tanta cosa, incluso hasta las bendiciones, pueden ser perjuicio. Hasta las bendiciones pueden ser perjuicio. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, yo ese momento es como que el Espíritu me hubiera hecho volver al principio y yo decía, yo quiero tener el corazón de esta hermana. ¿Por qué? Porque ella no está haciendo cálculos de ninguna índole. Lo único que quiere es agradar a Dios. Lo único que quiere. Entonces, qué importante, hermano, cuando nosotros consideramos el Evangelio, escuche bien, consideramos el Evangelio y no está siendo efectivo, algo está mal. Algo está mal, porque el Evangelio tiene que producir en nosotros, escuche bien, un nivel, primero, de crecimiento, un nivel de madurez, un nivel de transformación en nuestras vidas. Pero si no hay eso, algo está mal acá adentro, no en el Evangelio, algo está mal. Es por eso, hermano, que ya nosotros llegando a fin de año, aunque no deberíamos de estar en esto nosotros, necesitamos hacernos algunas preguntas. Necesitamos sentarnos, ¿verdad? Como decía ahí, me acuerdo, no sé a qué niño, en una historia, dice que este niño iba en el campo, y en el campo tenía un lugar, una especie de pradera, y dice que este niño una vez al año, iba y con su papá se sentaban en el lugar más alto. Y ahí pasaban casi gran parte de un día entero. Y en ese lugar dice que su padre le hacía preguntas a su hijo y su hijo también le hacía preguntas a su padre. Pero ellos solitos, una vez al año. Él ansiaba ese día. Su padre no le decía qué día iba a ser, solamente le decía, hoy nos toca ir allá. Y dice que su padre en eso llevaba algunas cosas para que ellos puedan, mientras conversaban, ellos compartían, comían. Y él dice, el niño dice, esos tiempos fueron inolvidables con mi padre. Eran únicos. Porque era el día donde yo le preguntaba a mi papá de todo, dice. De todo. Y su papá con paciencia, sin estar preocupado en nada, sin estar con ninguna carga, empezaba a darle respuestas. Nosotros también, hermanos, necesitamos sentarnos un momento, descansar, apartarnos y empezar a hacer preguntas. Preguntas muy personales, preguntas muy profundas. Y necesitamos decirle al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué pareciera el evangelio que estoy viviendo tan complejo, tan difícil?
¿Por qué parece así? Porque el Evangelio no es difícil, hermano. El Evangelio no es complejo. Vivir dentro de lo que Dios nos manda no es complejo, porque Él ya nos dio su vida. Él nos dio su espíritu. Él nos dio todo, hermano. Entonces quiere decir que estamos capacitados para vivir una vida diferente. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué lo siento tan pesado, tan cargado? ¿Por qué? Son preguntas, hermano, que tenemos que resolverlas. No puedo seguir ignorando, hermano, pasar la vida ignorando ciertas cosas en las cuales a mayor avance de años me daré cuenta que nunca pude beneficiarme de preguntarle a mi padre qué está pasando. O sea, si verdaderamente somos hijos, yo creo que como hijos, yo tengo ahí mi hijo Elías, me pregunta de todo, aunque a veces yo digo ya como que quiere cansarse, ¿verdad? Pero es así, o sea, un hijo es un hijo. Y un hijo siempre tiene preguntas. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y si nosotros somos hijos de Dios, necesitamos, hermano, hacerle preguntas a nuestro Padre. ¿Qué está pasando, Señor? Mis primeros años en la vida cristiana, Padre, eran sencillos. Sencillos. No había tanta complejidad. Vamos a ayunar, amén. No sabía ni por qué estaba yendo, pero iba. ¿Sí o no? Pero ahora no. ¿Va a haber culto, hermano? Amén, decía. Hermano, yo me acuerdo con mi esposa, no sé si desde el lunes, pero parece martes, miércoles, jueves, en las noches. Martes, miércoles, jueves, viernes, ayuno. Sábado, culto de jóvenes. Domingo, culto mañana y tarde. Así sabíamos estar con mi esposa. Y nosotros, hermanos, no entendíamos muchas cosas, pero éramos felices. Yo me acuerdo, estábamos... una desesperación por escuchar, una desesperación por congregarnos, un deseo por estar en la iglesia, hermano, y de pronto, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Entonces, a veces ya pareciera que el Evangelio es muy pesado, muy cargado, muy estresante. Y la pregunta es, ¿será el Evangelio o seré yo? Por eso vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué le diría usted a Adán? ¿Qué le diría usted a Adán frente suyo? ¿Verdad? Entonces necesitamos revisar en el Señor el por qué le traje esa historia de esta hermana. Porque me hizo volver, hermano, a mis primeros tiempos. Y yo dije, Señor, yo quiero tener la fe sencilla e inocente de esta mujer. Hermano, tal vez no sabe muchas cosas, pero esta mujer está dando pasos de fe. ¿Y sabe qué me dice esta mujer? Me dice, es increíble, pastor, yo me paso cocinando y en menos de media hora acabo toda mi comida. En menos de media hora. O sea, me dice, en la tarde yo ya estoy libre. Ya estoy libre. Dios me bendijo, tengo mi platita, voy a hacer mis compras, separo lo que tengo que separar. Y así. O sea, qué sencilla la vida, ¿no? Capaz de trasladarme allá, pastor. Pero es que, o díganme, hermano, en la ciudad, yo no sé, es muy compleja la cosa. ¿Sí o no? Tanta cosa. Horario, transporte, micro, jefe, compañeros, Dios mío. Qué estresante, hermano. Qué estresante. No sé si usted, tal vez alguno está en el país de las maravillas, pero yo no. Vemos tanta cosa, hermano. Y creo que esta mañana el deseo de nuestro Padre es que volvamos, hermano,
aquellas cosas de un principio, donde todo era práctico, sencillo, no había, hermano, desconocíamos muchas cosas, pero lo único que nosotros hacíamos y creíamos que estábamos haciendo bien. ¿Sí o no? Creíamos. Ahora, aparentemente, en nuestro conocimiento y en nuestra disque madurez, a veces estamos más estancados. Entonces, por eso necesitamos revisar en el Señor, Señor, ¿qué está pasando? O sea, tu evangelio, hermano, eso es lo que dijo el Señor. Si ustedes están cargados, trabajados, dice el Señor, vengan a mí. ¿Sí o no? Yo les voy a dar descanso para sus almas. Pero ¿y por qué no estamos así? Hermano querido, estamos hablando su iglesia, sus hijos. Resulta que a veces nosotros estamos más cargados que otra gente. Más estresados. Por eso volvemos a repetir, creo que es fundamental a veces volver, y como dice acá, me gusta el primer versículo, a veces es necesario recordar, hermano, algunas palabras del principio, algunas palabras del inicio, cuando nosotros habíamos comenzado nuestra vida sencilla de fe, sin complejidad, sin carga, sin argumentos, sin cosas, hermano, que desconocíamos, pero había un hambre, había un deseo en nosotros simplemente de agradar a Dios, nada más. ¿Sí o no? Entonces, yo le invito, hermano, esta mañana, y quisiera usted que pueda considerar junto conmigo a tomarse un tiempo, no hoy, pero antes de que acabe el año, tome un momento. Amén. Apártese. Mejor si es solito, solita. Amén. Y empiece ahí, no sé, 1 hora, 2 horas, tampoco se pierda todo el día, ¿no? Pero ahí pregúntele al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué me siento cargado? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento como que no siento nada, ni tu presencia siento? Son preguntas, hermanos, que necesitamos hacer, porque la pregunta es, ¿a dónde estoy avanzando? ¿A dónde quiero llegar si no tengo las cosas claras? ¿A dónde quiero llegar? Esa es una vida fuera de propósito. Amén. A eso se llama una vida sin propósito, sin sentido. Entonces nosotros como hijos necesitamos, hermano, pedirle al Señor, de decirle, Señor, yo quiero volver a esa sencillez del principio. Quiero volver a aquella fe inocente, hermano, una fe inocente. Todo me la creía. Hermano, Dios le va a bendecir. ¿Y qué decía usted? Amén. Dios le va a dar esto, amén. Y ahora Dios le dice todo y como que algo hay adentro, 100 kilos de fierro dentro de nosotros y nos cuesta movernos. Hermano, ¿por qué le digo? Porque esto me impactó el miércoles cuando hablé con esta hermana. Yo dije, Señor, quiero tener esa fe. Quiero volver a esa fe sencilla, práctica, sin mucho cuestionamiento. Yo no, ¿para qué le voy a decir a la hermana? No, mire, hermana, revise su fe por si acaso, por ahí no es de Dios. O sea, tenga cuidado, por ahí el diablo viene. O sea, qué corno, ¿no? O sea, ¿sí o no? O sea, que disfrute, hermano. Porque si yo no estoy disfrutando, o sea, no puedo perjudicar a otros. No sé si me estoy explicando, hermano. Que disfrute. Su fe es así, es su fe. Ella cree que está haciéndolo bien y del Señor, amén. Porque puede ser que yo aparentemente, por una fe madura, disque madura, no esté viviendo lo que esta mujer está viviendo. Y me ponía a pensar muchos ejemplos, hermano. Por ejemplo, esa mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. ¿Qué le diría a usted? Ahí dice que esta mujer visitaba médicos. Hizo de todo. ¿Qué le diría a usted a esta mujer después de 12 años sufriendo y padeciendo la misma enfermedad? Científicamente, ¿qué le diría a usted?
Pero ¿sabe qué? Esta mujer no le importó. Dice que escuchó nada más que había alguien que se llamaba Jesús y que estaba haciendo milagros y sanaba a las personas. Nada más. Eso escuchó. ¿Y sabe qué dijo? Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo sé que sería sana. Hermanos, lo hemos hecho muy complejo el Evangelio, lamentablemente. Por eso es que a veces, hermano, estamos, ¿cómo le puedo decir? Estamos cargados más y disfrutando menos. Estamos más cargados y un disfrute menos. Es como dicen por ahí, ¿no? Los futbolistas dicen, ese Messi pues por patear un cuero bien gana millones, dice. Yo quisiera pues aprender también, dice, a patear ese cuero. Hay que nacer de nuevo, ¿no? Porque si por patear cuero gana millones, o sea, ¿por qué no me dedico a eso entonces? No sé si estamos entendiendo. Entonces, si el Evangelio, hermano, el Señor nos presenta un Evangelio tan práctico, tan sencillo, ¿qué está pasando con nosotros? Hay cosas, vuelvo a repetir, que necesitamos considerar, revisar. Hermano, no ignore, por favor le pido, no ignore lo que esta mañana el Señor nos está pidiendo. No ignoremos. Sentémonos un momento, analicemos. Dice según la psicología, dice que es bueno que lo que tiene en sus pensamientos lo plasmen en una hoja, lo escriba. Qué cosas le alegran, qué cosas le entristecen, qué cosas le estresan, en qué cosas usted se siente cargado. Escríbalo y dígale así escrito al Señor: aquí está, Señor, mi corazón. Porque usted sabe cuánto se va nuestra mente. ¿Sí o no? Eso recientemente escuché y yo dije: Señor, aquí está. Voy a plasmar mis pensamientos. Quiero escribir. Entonces necesitamos, amados, nosotros considerar y volver, escuche bien, volver a una vida de fe práctica. Una vida de fe inocente. No estamos hablando de que usted con eso haga... No, ya podemos discernir ahora, ¿no ve? Nosotros ya discernimos. Tampoco vamos a hacer ya también caer en la inocencia, ¿no ve? Sino que ya con el conocimiento ya sabemos que es derecha, que es izquierda, pero le decimos al Señor: Señor, yo quiero obedecerte. Quiero obedecerte. Con esto en mente, amados, y entendiendo también desde el punto de vista del Señor acerca de la salvación, yo quisiera solamente introducir y tocar 4 aspectos de este pasaje. Efesios capítulo 2, por favor. Entonces, después de esa breve introducción, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 10. Quisiera, hermano, yo no quiero... Vuelvo a repetir, casi, yo digo, a veces podemos aguachentearlo, podemos adulterarlo por nuestras cosas, ¿verdad? Muy personales o muy de hombre, el poder y la efectividad de la palabra del Señor. Yo quisiera que escuchemos, hermano. Yo no quisiera mucho explicar esto, pero creo que es necesario que nosotros podamos recordar aspectos importantes en este pasaje, primarios, pero muy esenciales. Amén. Si yo le preguntara a usted, solo a modo de pregunta, ¿cómo aprendió usted la tabla cuando era niño? ¿Cómo se le quedó? Porque ahora conocemos a algunos que ni se les quedó, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿cómo se le quedó a usted la tabla? Repitiendo. Repitiendo. ¿Qué más? ¿Qué más?
aparte de repetir. A veces era la fuerza, ¿no ves? Practicando. Y a veces, ¿qué nos decían nuestros tutores? Ahí puede ser nuestro papá, mamá, hermanos. ¿Qué nos decían? ¿Ah? Era como que, hermano, ya nos tenían hasta aquí con la tabla. Pero yo le pregunto, hermano, dígame a los que hemos de alguna manera querer profesionalizarse, dígame si la tabla no es lo básico para luego cuando usted avanza en el colegio y en la universidad, debe saber lo básico, porque si no sabe lo básico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, lo mismo en la vida espiritual, hermano. Ese mismo principio en la vida espiritual. Si lo básico no está bien fundamentado en nosotros, entonces puede ser que avancemos, pero Dios, hermano querido, nada va a pasar por alto. Nada. Recientemente hablaba con un pastor y este pastor en sus términos, me dijo de todo y yo dije, y mientras él me decía todas esas cosas, yo podía argumentar o rechazar, escuche bien, yo podía argumentar o rechazar y de ahí dije, Señor, puede ser lo que me está diciendo este hombre tenga razón. Y yo le dije, Señor, lo único que te pido es que en mi corazón tú me puedas ayudar a discernir aquellas cosas que Él me está diciendo. Y si Él tiene razón, yo pueda pedirte perdón a ti. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros rápido nos auto-justificamos. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué hacemos? Cerramos el corazón. Y cuando este varón me exponía, yo salía así, ¿cómo le puedo decir? Después de una cita de médico, cuando a usted le dicen que está mal de todo, yo salía así, dije, pucha. Pero dentro de mí dije, Señor, yo no quiero pasar por alto nada, porque quiero que en mi corazón tú me ayudes a pedirte perdón, porque puede ser que yo no me dé cuenta. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Dice, ¿cómo vas a querer sacar la paja de tu hermano? Dice, si la viga está dentro de ti. Yo dije, wow. O sea, puede ser, ¿sí o no? Entonces puede ser que yo crea que tengo una paja y el otro tiene una viga, o viceversa, ¿verdad? Pero yo no quiero, hermano, delante del Señor ninguna justificación, porque quiero que en esa parte, en esa área, si Dios tiene que remover y limpiar, quiero dejarlo a Él. Por eso es importante, hermano, no pase por alto nunca, porque igual decía un pastor, hasta el loco le puede hablar. Dios puede usar el loco para hablarle. Y a veces nosotros, no, ese es loco, pues no, ¿para qué le voy a hacer caso? Cuidado. Cuidado, porque un día usted se acuerda cómo un hombre le empezó a gritar a David y su ejército, los soldados le dijo, capitán, lo eliminamos a este cuate, dijo. ¿Y sabe qué dijo David? Dije, no. Por ahí Dios me está hablando a través de este. Entonces necesitamos considerar, hermano, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque hay cosas primarias, hay cosas básicas que ya sabemos nosotros, pero a veces, hermano, por tanto de otras cosas no estamos considerando lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces, con esto en mente, leamos por favor Efesios. No voy a tomar mucho tiempo en esto, pero quisiera que leamos del versículo 1 al versículo 10. Dice así, y Él os dio vida a vosotros. Escuche esto. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, eso me llamó la atención. Yo quisiera que usted pueda meditar. O sea, ¿qué es o cómo lo ve el hombre, cómo lo ve Dios al hombre sin su vida en muerte? Dice versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia. Wow. Wow. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, aquí el Señor nos está aclarando de dónde usted y yo hemos salido, de dónde usted y yo nos ha sacado. Amén. Amén. Versículo 4. Pero Dios, aquí está el antídoto, el remedio, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Me encanta esto, y de acá vamos a empezar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¡Wow! ¿Qué le parece eso? Vamos a leer de nuevo el versículo 10, hermano. A mí me llamó la atención. De ahí vamos a volver, vamos a ver a dónde volvemos, si al 1 o al 5, pero creo que una de las cosas que necesitamos entender acerca de nuestra salvación, cuando hablamos de salvación, recuerde, la salvación es integral, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y Dios, escuche bien, nos ha salvado a usted y a mí por las intenciones, por sus intenciones y expectativas de nuestro Padre. Esto es importante que nosotros podamos entender. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios, como le decía al principio, no hizo las cosas simplemente por rellenar, por cumplir, por adaptar o por hacer algo improvisado. No. Dios tiene todo trazado, planificado, diseñado desde antes de la creación de todo. Amén. Y lo único que usted y yo, escuche bien, o sea, ¿para qué nos da la vida de su Hijo? Para que usted y yo podamos conducirnos en esta tierra y la vida del Hijo nos lleve a hacer las obras eternas del Padre en esta tierra. ¿Aló? No sé si está entendiendo. O sea, hermano, ¿por qué tan pesado? ¿Por qué puede ser tan cargada la vida cristiana? Es que puede ser que no esté viviendo la vida que Dios me dio para que esa vida me lleve a hacer lo que el Padre diseñó desde antes de todo lo creado. Eso es importante, hermano. O sea, ¿ya tiene a Cristo usted? Sí. ¿Ya es hijo de Dios? Sí. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Hay un diseño, hermano. Esa vida en nosotros nos conduce, nos guía, nos lleva para realizar las obras preparadas desde antes. Dios las creó y las hizo para que nosotros anduviésemos en esas obras.
Qué fácil, ¿no? ¿Sí o no? A ver, hermano, en lo natural, ¿por qué dejamos herencia a nuestros hijos? En lo natural, ¿por qué usted deja herencia a sus hijos? ¿Porque quiere? ¿O quiere aligerarles un poco más la vida? ¿Sí o no? Los padres pensamos, ¿verdad? Quiero dejar algo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Dice que ya las obras, sus obras en Cristo Jesús, ya han sido diseñadas, hechas para que usted y yo, por medio de la vida de Cristo, por eso debo entender para qué se me dio esa vida. ¿Para qué Dios me alcanzó, me salvó en Cristo Jesús? ¿Para qué? Debo tenerlo claro, mi hermano. Es porque Dios ya tiene las obras diseñadas, elaboradas desde antes de la fundación para que usted y yo podamos disfrutar haciendo las obras del Padre. Necesitamos entender esto. No se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata, por eso le decía, hermano, de que nosotros necesitamos diferenciar entre lo terrenal, entre lo natural, entre lo, hermano, temporal, la diferencia de lo que es y abismalmente lo espiritual, celestial y eterno. Si no aprendo a diferenciar por el Espíritu estas cosas, nada ni Dios mismo me moverá de lo que Él quiere. Debo aprender a diferenciar. O sea, Dios, volvamos a ver, porque somos hechura suya. ¿Está claro eso? O sea, ya el prototipo, el molde para toda persona es Cristo. Fuimos creados en Él. Él es el modelo. Usted y yo estamos destinados a ser igualitos a Cristo. No parecidos, igualitos. Con su personalidad puede ser particular, pero en carácter, fruto, obediencia, todo tenemos que ser igualitos a Cristo, en espíritu. ¿Está entendiendo? Ese es porque somos hechura suya. Creados en... Eso me encantó, hermano. Eso me encantó. O sea, hemos nacido del vientre de nuestra madre, pero hemos sido creados en Cristo. Entienda eso, mi hermano. ¿Tiene padres naturales? Sí. ¿Dios usó lo natural para introducirlo a lo temporal? Sí. Pero ¿dónde fui creado? En Cristo. Eso resuelve muchas cosas, hermano. O sea, ya no estoy miope, ya no estoy enfermo, ya no estoy en la incertidumbre de qué es. Lo que pasa es que mi abuelita, mi tatarabuelita, mi me está persiguiendo y no sé, la iniquidad, la maldad, hermano. Esto nos resuelve muchas cosas para que usted y yo podamos andar ligeros en esta tierra. También lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es. O sea, está bien. Tiene mamá, tiene papá, tiene abuelito, pero, o sea, Dios usó a esas personas para introducirnos en esta tierra y llevar adelante su propósito eterno. Lo único que estamos haciendo por el Evangelio es salir de toda una maraña de mentira para vivir la verdad en esta tierra. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermano? Por eso es que necesitamos permanecer en la verdad. San Juan 3:17 en adelante dice, amaron más las tinieblas, esta es la condenación, dice el Señor. O sea, cada uno decide si quiere vivir en oscuridad o quiere ser alumbrado por la verdad. Cada uno decide, hermano. Y el Señor dice, ya ustedes fueron creados en Cristo.
Cristo. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en. Entonces, cuando alguien dice, no sé qué hacer, ¿qué tengo que hacer en esta vida? No sé qué decisión tomar, hermano. O no estamos entendiendo, o no se nos está alumbrando, o algo está mal. ¿Estamos entendiendo, amado? Hay una meta, escuche bien, hermano, hay una meta, hay un objetivo. Hay un objetivo, no perdamos el tiempo. Por eso le decía, la vida en Cristo, la vida del Evangelio es sencilla y práctica cuando yo tomo en cuenta lo que el Padre diseñó para mi vida en Cristo Jesús. Amén. Ahí tuviéramos que resolver la primera pregunta. ¿Para quién vivo? Porque si vivo para Dios, todo estará asfaltado. Pero si vivo para mí, tengo que crear mis propias metas, mis propios caminos, y ojo, son temporales, porque de muerto no pasa, ¿no? Por eso dice apóstol que se nos fue, decía, el cementerio es el lugar más rico de la tierra, decía. Porque mucha gente se fue desconociendo su propósito en Dios. Mucha gente. Hermano, yo no quiero partir así, y usted también no creo que quiera partir. O sea, prefiero desgastarme en lo que debo desgastarme. Amén. Y eso era algo que también Dios me mostró, y yo dije, Señor, prefiero que toda mi vida esté centrada en hacer y pedirte a ti hacer tu voluntad, nada más. Porque las fuerzas, la energía, la capacidad, los dones, los talentos, hermano, si tú no lo pones en la dirección correcta, en lo que Dios desea, hermano, no podremos ser efectivos en esta tierra. Entonces esto es importante que podamos revisar, porque Dios, hermano, las expectativas que tiene en cada uno de nosotros es en base a lo que Él ya diseñó desde antes de la creación de todas las cosas. Amén. Amén. Esto es importante, hermano. O sigo viviendo, ¿verdad? O sigo viviendo, trazando mis propios caminos. Por eso me gusta lo que dice el Señor. Sus pensamientos son muy bajos, sus caminos son muy bajos. Y Dios dice, mis pensamientos son más altos y mis caminos son más altos. O sea, ahí nos está mostrando el Señor que puede ser que yo tenga pensamientos y mis caminos que al final de cuentas no me van a conducir ni van a colaborar con el plan eterno de Dios. Me acuerdo un muchacho que me hizo una pregunta y a mí me llamó la atención y no tenía respuesta en aquel tiempo. Me dijo, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué? ¿Acaso no puedo vivir una vida independiente? ¿Cuál sería su respuesta a ese joven? O sea, yo ahora le diría, es catastrófico lo que te viene. Es catastrófico. Porque fuimos creados para un plan y propósito eterno. Por eso, hermanos, necesitamos considerar que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. No pasemos por la vida como que, ay, no pasa nada, como dice ahí, la vida loca. Después, como cantaba esta otra mujer, la vida es un carnaval. O sea, claro, es que cada uno vive conforme a lo que cree, ¿no? O sea, si tú crees que la vida es un carnaval, vas a vivir de esa manera. Si pienso que la vida es loca, voy a vivir. O sea, cada uno vive de acuerdo a lo que cree. Y si alguien dice que no cree en nada, hay que verle nomás cómo está viviendo. Me estoy explicando. Entonces, para nosotros,
la vida en el Señor tiene sentido, tiene propósito. ¿Por qué? Porque el plan del Padre, el plan eterno, los diseños eternos del Padre lo ha llevado adelante en Cristo Jesús. Y esa vida ha sido depositada en usted y en mí para que simplemente colaboremos con lo que el Padre ya diseñó. Y esas obras se van a ver porque son obras, dice, buenas. Son obras buenas que van a dar gloria ¿a quién? Al Padre. Amén. Eso es lo que hizo María. María, como mamá de Jesús, se dedicó a ser mamá. Sencillo, ¿no? Porque eso estaba planificado dentro del plan de Dios para María. No sé si ya estamos en hora. Sí. Aquí quedemos. Mejor si digerimos, ¿no? Me quedo 3 puntos. Si Dios quiere, lo compartimos antes de que termine el año. Y si Dios no quiere, vamos a ver. Pero yo quisiera, hermano, creo que más que suficiente lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Meditemos. Consideremos cosas. Amén. Consideremos. Digámosle, Señor, ¿qué quieres, Señor? Yo no entiendo. No tengo luz, pero quisiera entenderte y quisiera saber. ¿Qué quieres? Amén. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no tengo paz en mi corazón? Entonces son cosas que necesitamos profundizar en el Señor a solas. Amén. Y sabe que, hermano, hacer la voluntad del Padre es la mejor cosa que nos puede pasar. Yo le digo, qué cosa más linda. O sea, hay una paz porque estás dándole todo al Señor. Y no es que tú le estás dando todo, sino que le estamos dando lo que Dios, lo que siempre era de Dios, nada más. Siempre fue de Dios. Pongámonos de pies, por favor. Quisiera, si usted quiere orar ahí, digámosle, Padre, gracias. Gracias, papá. Señor, tú nos has salvado porque tú has visto nuestra condición, Señor. Tú has visto, Padre amado, de que si nosotros no volvíamos a tu diseño, a tu plan, nunca te hubiéramos conocido. Nunca tendríamos la luz que por tu gracia hoy tenemos, Señor. Que esta mañana, Señor, alumbres los ojos de nuestro entendimiento para poder comprobar las riquezas, todo lo que tú has hecho en Cristo Jesús, para que nosotros andemos en ellas sin que nosotros estemos cargados, estresados, Señor, simplemente andando en aquello que tú ya tienes. Así como este micrófono, Señor, se usa una vez a la semana, luego los demás días descansa, también tú tienes preparado para nosotros reposo, descanso en Cristo Jesús. Padre, perdónanos si hasta hoy hemos sido rebeldes, hemos sido, Señor, desobedientes. Perdónanos, limpia nuestro corazón. No queremos, Señor, nada de esto en nuestras vidas. Lo único que queremos es ser obedientes a tu voluntad para que tú seas glorificado y conocido en esta tierra. Porque el deseo tuyo y tu propósito es que la expresión tuya, Señor, sea manifestada por medio y a través de nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos a darte gloria en esta tierra. No queremos terminar como simples mortales. Queremos terminar dándote gloria, honra y alabanza en esta tierra. Oramos en Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Dele gracias al Padre esta mañana. Dele gracias al Padre.